Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los titulares de la prensa del corazón, un asunto que ha generado mucho revuelo y especulación. Nos adentraremos en los detalles de lo que se está diciendo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un tema que muchos de ustedes nos han pedido que cubramos. Kerem Bürsin se desquitó con Hande Erçel. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar todos los pormenores de esta historia, los rumores, las posibles indirectas y lo que esto podría significar para la relación entre estos dos ídolos turcos que tanto admiramos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este drama romántico que, al parecer, está lejos de haber terminado. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí o aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Hacemos vídeos como este constantemente trayéndoles la información más jugosa y actualizada del mundo del espectáculo, y no querrás perderte nada. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para que te enteres de cada nuevo vídeo. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. La noticia de que Kerem Bürsin se desquitó con Hande Erçel ha explotado en internet como una bomba, y no es para menos. Ambos son dos de los actores más populares de Turquía, con una base de fans masiva que sigue cada uno de sus movimientos. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de constante escrutinio y admiración. Recordemos que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde su química fue tan palpable que traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante años fueron la pareja del momento, una inspiración para muchos, con sus muestras de afecto y complicidad en redes sociales que derritieron a sus seguidores. Sin embargo, como bien sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son fugaces y están sujetas a presiones extremas. Y fue precisamente esa supuesta ruptura la que abrió la puerta a esta nueva controversia. La historia de que Kerem Bürsin se desquitó con Hande Erçel parece provenir de una serie de eventos recientes, o más bien, de la interpretación de ciertos gestos y comentarios que para muchos no son casualidad. Para empezar, hablemos de las redes sociales, ese campo de batalla moderno donde las indirectas se lanzan como misiles. Se ha observado que tanto Kerem como Hande han estado realizando publicaciones que algunos de sus seguidores más atentos interpretan como referencias directas el uno al otro, y no precisamente en un tono amistoso. Por un lado, Kerem ha estado compartiendo mensajes y reflexiones que parecen apuntar hacia un sentimiento de decepción o quizás de haber sido malinterpretado. Hablamos de frases que evocan la idea de no ser valorado, de tener que lidiar con falsas apariencias o incluso de haber sido traicionado. Estas publicaciones, aunque a menudo veladas y abstractas, han sido suficientes para que la maquinaria de la especulación empiece a funcionar a toda máquina. Los fans, armados con sus teclados y su agudeza observadora, se han dedicado a desentrañar cada palabra, cada emoji, buscando un patrón, una conexión directa con Hande. Por otro lado, Hande Erçel tampoco se ha quedado atrás en lo que a movimientos sospechosos en redes sociales se refiere. Si bien sus publicaciones suelen ser más enfocadas en su carrera, en sus proyectos de moda y en momentos personales, han habido algunos detalles que han llamado la atención. Algunos sugieren que ciertos comentarios o incluso el tipo de música que ha estado compartiendo podrían interpretarse como una respuesta a las indirectas de Kerem, o quizás como una forma de mostrar que ella sigue adelante, ajena a las supuestas provocaciones. Lo cierto es que la guerra de indirectas en redes sociales es un clásico del entretenimiento, y cuando se trata de parejas tan queridas, el interés se multiplica. Pero las redes sociales son solo una parte de la ecuación. El verdadero quid de la cuestión reside en las acciones y declaraciones públicas, o la ausencia de ellas. Se dice que Kerem Bürsin se desquitó de Hande Erçel a través de su comportamiento en eventos públicos o en entrevistas. Por ejemplo, se ha rumoreado que en algunas galas o encuentros sociales, Kerem ha evitado deliberadamente encontrarse con Hande, o que su actitud hacia ella ha sido fría y distante, un marcado contraste con la cercanía que solían mostrar. Si bien la prensa a menudo exagera estas situaciones, y los paparazzi buscan crear titulares de la nada, la constancia de estos reportes ha hecho que muchos se pregunten si hay algo de verdad detrás de ellos. Además, las entrevistas son un terreno fértil para las insinuaciones. Se ha analizado cada respuesta de Kerem cuando se le pregunta por Hande, buscando cualquier atisbo de resentimiento o de una actitud defensiva. Si bien Kerem es conocido por ser un profesional y por mantener la calma, ha habido momentos en los que sus respuestas han sido interpretadas como evasivas, o peor aún, como cargadas de un sarcasmo sutil.
Algunas frases como las cosas cambian o el tiempo lo dirá dichas con un tono particular, han sido suficientes para alimentar la narrativa de que Kerem se está desquitando. ¿Pero por qué se desquitaría Kerem? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones sobre los motivos. La versión más extendida es que la relación terminó de una manera que no fue del todo satisfactoria para Kerem. Se rumorea que él se sentía profundamente herido por alguna acción o decisión de Hande, y que ahora, al verla seguir adelante con su vida, quizás incluso con otros intereses, Kerem siente la necesidad de reafirmar su posición o de hacerle saber que él también está bien, e incluso mejor. Algunos apuntan a que quizás Hande fue quien tomó la iniciativa de poner fin a la relación, y que Kerem, herido en su orgullo, ahora estaría enviando mensajes de que él no la necesita, que puede triunfar por sí solo y que, de alguna manera, le está demostrando que se equivoca. Otra teoría sugiere que Kerem podría estar desquitándose no por un acto específico de Hande, sino por la forma en que se han manejado las cosas públicamente después de la ruptura. Quizás Kerem siente que Hande ha sido menos transparente o que ha dado pie a rumores que él considera perjudiciales. En el mundo de la fama, la imagen pública lo es todo, y cualquier movimiento en falso puede tener consecuencias. Si Kerem percibe que la narrativa post-ruptura no le favorece, podría estar intentando corregir esa percepción a través de sus propias acciones y declaraciones. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea un gran malentendido, una construcción de los medios y de los fans ávidos de drama. Los actores son personas y, como todos, tienen sus altibajos, sus momentos de reflexión y sus formas de procesar las cosas. Lo que para nosotros puede parecer una indirecta, para ellos puede ser simplemente un pensamiento aislado, una coincidencia. El mundo del espectáculo es un hervidero de rumores y especulaciones, y a menudo, la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Es importante recordar que Kerem y Hande son profesionales. Han demostrado ser capaces de mantener una relación cordial a pesar de las dificultades, como lo demostraron al seguir trabajando juntos en ciertos proyectos después de su separación. Si realmente existiera un resentimiento profundo, sería difícil imaginar que pudieran mantener esa profesionalidad. Por lo tanto, quizás lo que estamos interpretando como un desquite sea simplemente un proceso de sanación personal, de reafirmación individual, y que las redes sociales y las interpretaciones externas están magnificando estos sentimientos. Otro aspecto que se ha analizado es el de las nuevas relaciones o los supuestos nuevos romances de ambos. Cuando se les vincula con otras personas, esto a menudo reaviva las comparaciones y las teorías sobre quién está más afectado por la ruptura o quién está intentando dar celos al otro. En el caso de Kerem, ha habido especulaciones sobre posibles nuevos intereses románticos que para algunos podrían ser una forma de demostrarle a Hande que él no se ha quedado lamentándose y que su vida sentimental sigue activa. De igual manera, cualquier nuevo vínculo de Hande es analizado bajo la lupa de si Kerem estaría reaccionando a ello. La realidad es que sin declaraciones directas de Kerem o Hande que confirmen estas teorías, todo lo que tenemos son interpretaciones basadas en pistas, en la lectura entre líneas de sus publicaciones y en los reportes de la prensa. La frase "se desquitó" es fuerte y sugiere una acción deliberada de venganza o de represalia. Si bien es posible que haya habido un desahogo emocional, una forma de expresar sentimientos de frustración o decepción, es crucial no caer en juicios apresurados. Lo que sí es innegable es el impacto que tiene esta pareja en sus seguidores. La noticia de que Kerem Bürsin se desquitó con Hande Erçel ha generado miles de comentarios, debates y teorías en línea. Los fans se dividen en bandos, unos apoyando a Kerem, otros a Hande y algunos simplemente deseando que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Esta pasión de los seguidores es un testimonio del cariño y la admiración que sienten por ellos, y de cómo sus vidas, en cierta medida, se han entrelazado con las suyas. Para entender la magnitud de la noticia, debemos contextualizarla dentro de la cultura del fandom turco, que es extremadamente apasionado y dedicado. Los fans no solo siguen las series y las películas, sino que se involucran profundamente en las vidas de los actores, creando comunidades en línea donde discuten cada detalle, cada rumor. En este contexto, cualquier indicio de conflicto o drama entre Kerem y Hande se amplifica exponencialmente. Así que, en resumen, la historia de que Kerem Bürsin se desquitó con Hande Erçel se basa en una serie de interpretaciones de sus actividades en redes sociales, de su comportamiento en eventos públicos y de sus declaraciones en entrevistas. Se rumorea que hay indirectas, distancias y quizás un intento de demostrar que uno está mejor que el otro tras la ruptura.
Sin embargo, es importante recordar que gran parte de esto son especulaciones y que la verdad completa solo la conocen ellos. Lo que sí sabemos es que esta noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto a la pareja, una vez más, en el centro de la atención mediática. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los detalles de la supuesta desquite de Kerem Bürsin hacia Andersel, analizando las posibles razones y las interpretaciones que circulan en Internet. Hemos visto cómo las redes sociales, los eventos públicos y las entrevistas pueden convertirse en escenarios de supuestas indirectas y cómo los fans reaccionan a cada uno de estos movimientos. Les agradezco enormemente por acompañarnos hasta el final de este análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido interesante y relevante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente se desquitó con Andersel? ¿O creen que todo esto es una invención de los medios y los fans? ¿Qué interpretan de sus publicaciones en redes sociales? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son muy valiosas para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Su pulgar arriba nos ayuda a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que todos estén al tanto de esta interesante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.